Cuando abrigamos una ofensa, no logramos ver nuestras propias fallas de carácter, porque la culpa se transfiere a otra persona. La trampa de Satanás. Audiolibro de John Bevere. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 6. Huir de la realidad. Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo debería dejar una iglesia o un ministerio? ¿Cuán mal deben llegar a estar las cosas? Entonces respondo con otra pregunta. ¿Quién lo envió a esa iglesia a la que está asistiendo? La mayoría de las veces me contestan, Dios. Si Dios lo envió allí, explico, no se vaya hasta que Dios le dé la libertad de hacerlo. Si el Señor guarda silencio, la mayoría de las veces es que está diciendo, no cambies nada, no te vayas, quédate donde yo te he puesto. Cuando Dios nos diga que nos vayamos, nos iremos en paz sin importar en qué situación esté el ministerio. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Isaías 55:12. Por lo tanto, la partida no será motivada por las acciones o el comportamiento de otras personas, sino por la guía del Espíritu Santo. El hecho de dejar un ministerio no depende de cuán mal andan las cosas. Salir de una iglesia con un espíritu crítico u ofendido no es el plan de Dios. Esto significa reaccionar en lugar de actuar siguiendo su guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observemos que no dice, porque todos los que reaccionan ante las situaciones difíciles, estos son hijos de Dios. Casi siempre que la palabra hijo se utiliza en el Nuevo Testamento, proviene de dos palabras griegas, teknon y huios. Una buena definición de la palabra teknon es aquel que es hijo por el mero hecho del nacimiento. Cuando nació mi primer hijo, Addison, él era un hijo de John Bevere, solo por el hecho de que provenía de mi esposa y de mí. Cuando estaba en la sala, en medio de todos los otros recién nacidos, no era posible distinguirlo como hijo mío por su personalidad. Cuando nuestros familiares y amigos vinieron a visitarlo, no hubieran podido reconocerlo excepto por el cartel que llevaba su nombre colocado sobre su cuna. Él no poseía nada que lo distinguiera. Addison era considerado un teknon de John y Lisa Bevere. Encontramos la palabra teknon en Romanos 8:15-16. Allí dice que, dado que hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos teknon de Dios. Cuando alguien recibe a Jesucristo como su Señor, es hijo de Dios por esa experiencia del nuevo nacimiento. Ver Juan 1:12. La otra palabra griega que se traduce como hijos en el Nuevo Testamento es huios. Muchas veces se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a aquel que puede ser identificado como hijo dado que muestra el carácter o las características de sus padres. A medida que mi hijo Addison crecía, comenzó a parecerse a su padre en su apariencia física y su manera de actuar. Cuando tenía 6 años, Lisa y yo tuvimos que hacer un viaje y lo dejamos con mis padres. Mi madre le dijo a mi esposa que Addison era casi una copia al carbón de su padre. Su personalidad era como la mía cuando yo tenía su edad. A medida que crecía, fue pareciéndose más y más a su padre. Ahora puede ser reconocido como hijo de John Bevere, no solo por el hecho de su nacimiento, sino por las características y la personalidad
que reflejan las de su padre. Así que, para decirlo de forma simple, la palabra griega teknon significa bebés o hijos inmaduros, y la palabra huios se utiliza generalmente para referirse a los hijos maduros. Si observamos una vez más Romanos 8:14, vemos que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos huíos de Dios. Vemos claramente que son los hijos maduros los que son guiados por el Espíritu Santo. Es menos probable que los cristianos inmaduros sigan la guía del Espíritu de Dios. La mayoría de las veces responden o reaccionan de modo emocional o intelectual a las circunstancias que enfrentan. Aún no han aprendido a actuar solamente según la guía del Espíritu de Dios. A medida que Addison vaya creciendo, progresará en el desarrollo de su carácter. Mientras más maduro se vuelva, más responsabilidad le confiaré. No sería bueno que permanezca en la inmadurez. No es voluntad de Dios que siempre seamos bebés. Una forma en la que ha crecido el carácter de Addison es por medio de las circunstancias difíciles que ha debido enfrentar. Cuando comenzó a asistir a la escuela, se encontró con algunos bravucones. Escuché sobre algunas cosas que estos chicos malos estaban diciéndole y haciéndole a mi hijo, y me dieron ganas de ir y solucionar todo el asunto de una buena vez. Sin embargo, sabía que eso no era correcto. Mi intervención sería un obstáculo para el crecimiento de mi hijo. Así que mi esposa y yo continuamos aconsejándolo en casa, preparándolo para la persecución en la escuela. Addison creció en su carácter obedeciendo a nuestros consejos en medio de su sufrimiento. Esto es similar a lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice que, aunque era hijo, huíos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. El crecimiento físico se produce en función del tiempo. Ningún niño de 2 años puede medir 1,80 metros. El crecimiento intelectual se da en función del aprendizaje. Y el crecimiento espiritual no se produce en función del tiempo ni del aprendizaje, sino de la obediencia. Ahora veamos lo que dice Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. Un hijo que obedece perfectamente a Dios es alguien que ha dejado de pecar. Es maduro. Elige los caminos de Dios, no los suyos propios. Así como Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció, nosotros aprendemos a ser obedientes por medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Cuando obedecemos a la palabra de Dios hablada por el Espíritu Santo, crecemos y maduramos en los tiempos de conflicto y sufrimiento. La clave no es nuestro conocimiento de las Escrituras. La obediencia es la clave. Ahora comprendemos una razón de por qué en las iglesias hay personas que son cristianas desde hace 20 años. Pueden citar versículos y capítulos de la Biblia, han oído 1000 sermones y leído muchos libros, pero aún siguen usando pañales espirituales. Cada vez que se enfrentan con una situación difícil, en lugar de responder siguiendo la guía del Espíritu de Dios, buscan protegerse a su manera. Son personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Nunca llegan al conocimiento de la verdad porque nunca la aplican. Si deseamos crecer y madurar, debemos permitir que la verdad se abra paso en nuestra vida. No es suficiente con darle nuestro consentimiento mental sin obedecerla. Aunque continuemos aprendiendo, nunca maduramos porque desobedecemos. Autoconservación. Una excusa común para la autoconservación por medio de la desobediencia es la ofensa. Hay un falso sentido de autoprotección en darle cabida a una ofensa. Es algo que evita que veamos nuestras propias fallas de carácter,
porque la culpa se transfiere a otra persona. Nunca tenemos que enfrentarnos con nuestro rol, nuestra inmadurez o nuestro pecado, porque solo vemos las fallas de quien nos ofendió. De ese modo, la intención de Dios de desarrollar un carácter en nosotros por medio de esta oposición queda trunca. La persona ofendida evita el origen de la ofensa y finalmente huye, convirtiéndose en un vagabundo espiritual. Hace poco una mujer me contó sobre una amiga suya que había dejado una iglesia y comenzó a asistir a otra. Un día esta mujer invitó al pastor de su nueva iglesia a cenar. Durante la conversación, el pastor le preguntó por qué había dejado la primera iglesia. Ella le contó todos los problemas que tenían los líderes allí. El pastor la escuchó e intentó animarla. Por experiencia, sé que hubiera sido sabio que ese pastor, por medio de la palabra de Dios, le aconsejara ponerle fin a su dolor y su actitud crítica. Si fuera necesario, podría haberle sugerido que regresara a su anterior iglesia hasta que Dios la dejara ir en paz. Cuando Dios nos deja ir en paz, no tendremos que soportar la presión de justificar nuestra partida ante los demás. No estaremos bajo la presión de juzgar o dejar al descubierto de forma crítica los problemas que tenía la iglesia a la que asistíamos antes. Yo sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que esta mujer comenzara a responder ante su nuevo pastor y sus nuevos líderes de la misma manera que lo había hecho en la otra iglesia. Cuando retenemos una ofensa en nuestro corazón, filtramos todo a través de ella. Hay una antigua parábola que se aplica a esta situación. En la época en que los primeros colonos se mudaban al oeste de los Estados Unidos, un hombre sabio se encontraba de pie en una colina en las afueras de una ciudad que recién estaba construyéndose. A medida que los colonos llegaban del este, la primera persona que encontraban antes de entrar a la nueva ciudad era este hombre. Ansiosamente, todos le preguntaban cómo era la gente de ese lugar. Él les respondía con una pregunta. ¿Cómo era la gente de la ciudad de la que usted salió? Algunos decían, la ciudad de la que venimos era malvada. La gente era maleducada y chismosa, y se aprovechaba de los inocentes. Estaba llena de mentirosos y ladrones. Entonces el sabio les explicaba, esta ciudad es igual a la que acaban de dejar. Ellos le agradecían por haberles ahorrado tener que pasar de nuevo por el problema que acababan de dejar y seguían más adelante hacia el oeste. En cierta ocasión llegó otro grupo de colonos y le formuló al hombre la misma pregunta. ¿Cómo es la ciudad? El hombre sabio les preguntó a su vez, ¿cómo era la ciudad de la que ustedes han salido? Ellos respondieron, era hermosa. Teníamos muchos amigos amados. Todos se preocupaban por los demás. Nunca había escasez de nada, porque todos cuidábamos de todos. Si alguien tenía un proyecto importante, la comunidad entera se reunía para ayudarlo. Fue una decisión muy dura la de dejar ese lugar, pero nos motivó la idea de abrir el camino para las generaciones futuras, yendo al oeste como pioneros. El anciano sabio les dijo exactamente lo mismo que le había dicho a los demás. Esta ciudad es igual a la que acaban de dejar. Y ellos respondieron con gozo, quedémonos aquí. Como estas personas veían sus relaciones pasadas, afectaba el modo en que desarrollarían sus relaciones futuras. La forma en que dejamos una iglesia o una relación es la forma en que entraremos en la próxima iglesia o relación. Jesús dijo en Juan 20:23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Retenemos los pecados de otras personas cuando retenemos una ofensa y abrigamos resentimiento. Si dejamos una iglesia o una relación sintiéndonos resentidos y amargados, entraremos a la próxima iglesia o relación con esa misma actitud. Entonces será más fácil abandonar esa próxima relación cuando surjan problemas. No solo estamos tratando con las heridas que se producen en la nueva relación, sino con las que quedaron de la relación anterior. Las estadísticas dicen
que de 60 a 65% de las personas que se divorcian terminan divorciándose de nuevo luego de casarse otra vez. La forma en que una persona deja su primer matrimonio determina el patrón de comportamiento que seguirá en el segundo. La falta de perdón que demuestra hacia su primer cónyuge es un obstáculo para su futuro con el segundo. Al culpar al otro, se ciega las fallas de su propio rol o sus características. Y para hacerlo todavía peor, ahora se agrega el temor a ser herido. Este principio no se limita al matrimonio y el divorcio. Puede aplicarse a todas las relaciones. Un hombre que había trabajado para otro ministro se integró a nuestro equipo. Él resultó herido por su anterior líder, pero el tiempo había pasado y sentí que el Señor me indicaba que le pidiera que viniera a trabajar con nosotros. Yo creía que estaba en el proceso de superar esa herida. Llamé al que había sido su líder y le comenté mi idea de incorporar a este hombre a nuestro equipo. Él me animó y me dijo que era una buena decisión, ya que sabía que yo los apreciaba mucho a ambos. Pensaba que este hombre podría sanarse por completo mientras trabajara para nosotros. Les dije a ambos que estaba orando para que su relación se sanara y fuera restaurada. Cuando el hombre se integró a nuestro equipo, comenzó a haber problemas casi de inmediato. Yo intervenía para solucionar las cosas, pero el alivio era solo temporal. Parecía que este hombre no podía superar los problemas de su relación anterior. Era algo que volvía a acosarlo todo el tiempo. Hasta llegó a acusarme de hacer las mismas cosas que había hecho su anterior líder. El hecho de que este hombre estuviera bien me preocupaba más que lo que él pudiera hacer como empleado nuestro. Hice algunas excepciones en su caso que no hubiera hecho con otro, ya que deseaba verlo sano. Finalmente, él renunció solo 2 meses después. Se sentía atrapado en la misma situación que había vivido antes. Se fue diciéndome: John, nunca volveré a trabajar en un ministerio. Lo bendije y lo vi partir. Nosotros los amamos mucho a él y a su esposa. Lo triste es que en su vida hay un fuerte llamado para desempeñarse en eso mismo que ha abandonado, aunque esto no significa que no vaya a tener éxito en otras áreas. Después que él se fue, me sentí inquieto y busqué al Señor. ¿Por qué se fue tan rápidamente si ambos sentíamos que era la persona adecuada? Unas semanas después, el Señor utilizó a un sabio pastor amigo mío para darme la respuesta. Muchas veces Dios permite que las personas huyan de situaciones que Él desea que enfrenten, si en su corazón ellas lo han decidido así. Entonces me relató la historia de Elías, cuyo de Jezabel, Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Elías acababa de ejecutar a los malvados profetas de Baal y Asera. Estos hombres habían llevado a la nación a la idolatría y comido a la mesa de Jezabel. Cuando ella lo supo, amenazó con matar a Elías dentro de un plazo de 24 horas. Dios deseaba que Elías la enfrentara, pero en cambio, él huyó. Se sentía tan desanimado que oró deseando morir. No estaba en condiciones de cumplir con la tarea. Dios envió a un ángel para alimentarlo con tortas y le permitió que huyera durante 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb. Cuando llegó, lo primero que Dios le preguntó fue: ¿Qué haces aquí, Elías? Parece una pregunta muy extraña. El Señor le había dado comida para el viaje, le había permitido partir, y ahora, cuando llegaba, le preguntaba: ¿Qué haces aquí, Elías? Dios sabía que Elías estaba decidido a escapar de la difícil situación. Por eso lo permitió, aunque es obvio por su pregunta que este no era su plan original. Entonces el Señor le dijo a Elías: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que seas profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:15. Bajo los ministerios de Jehú y Eliseo,
esta malvada reina y su maligno sistema fueron destruidos. Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10. Esta tarea no fue completada por Elías, sino por los sucesores que Dios le dijo que pusiera en su lugar. El pastor me dijo, si en lo profundo de nuestro corazón estamos totalmente decididos a no enfrentar situaciones difíciles, Dios nos librará de ellas, aunque no sea su perfecta voluntad. Luego recordé un incidente en Números 22 que ilustra este mismo principio. Balaam deseaba maldecir a Israel porque eso le daría una gran ganancia personal. La primera vez le preguntó al Señor si le permitía ir, y Dios le mostró que su voluntad era que no fuera. Cuando los príncipes de Moab regresaron con más dinero y honores, Balaam fue a consultar a Dios de nuevo. Es ridículo pensar que Dios cambiaría su forma de pensar porque Balaam fuera a recibir más dinero y honores. Sin embargo, esta vez Dios le dijo que fuera con ellos. ¿Por qué entonces cambió Dios de parecer? La respuesta es que Dios no cambió de idea. Balaam estaba tan decidido a ir que Dios se lo permitió. Por eso su ira se encendió contra Balaam cuando lo hizo. Podemos continuar molestando al Señor con respecto a algo para lo que Él ya nos ha mostrado cuál es su voluntad. Entonces Él nos permitirá hacer lo que deseamos, aunque sea en contra de su plan original, aun cuando vaya en contra de lo que es mejor para nosotros. Muchas veces el plan de Dios nos hace enfrentar heridas y actitudes que no deseamos enfrentar. Sin embargo, cuando huimos, nos alejamos justamente de aquello que podría fortalecer nuestras vidas. Negarnos a tratar con una ofensa no nos ayudará a deshacernos del problema. Solo nos dará un alivio temporal. La raíz del problema sigue intacta. Mi experiencia con el joven que contraté también me enseñó una lección referente a las ofensas y las relaciones. Es imposible establecer una relación sana con una persona que ha dejado otra relación sintiéndose amargada y ofendida. Es necesario que haya sanidad. Aunque este hombre decía que había perdonado a su anterior líder, no lo había olvidado. El amor olvida las maldades cometidas para que haya esperanza en el futuro. Si en realidad hemos superado una ofensa, buscaremos con diligencia hacer las paces. Puede que no sea de inmediato, pero en nuestros corazones buscaremos la oportunidad para que se produzca la restauración. Un amigo muy sabio me dijo luego, hay un proverbio antiguo que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Cuántas personas se pierden hoy el alimento de la leche fresca porque una vez se quemaron y no han podido olvidar? Jesús desea sanar nuestras heridas. No obstante, muchas veces no le permitimos hacerlo porque no es la senda más fácil a seguir. Este es el camino de la humildad y la negación de nosotros mismos que nos lleva a la sanidad y la madurez espiritual. Es la decisión de que el bienestar de otra persona es más importante que el nuestro, aun cuando esa persona nos haya provocado gran dolor. Los orgullosos no pueden recorrer esa senda, sino solo aquellos que desean la paz aunque les cueste el rechazo. Es un camino que lleva a la humillación y a rebajarse uno mismo. Es el camino que lleva la vida.